guardia en un hospital y atiende de urgencia a una señora de 56 años, hipertensa, que ha sufrido una hemorragia cerebral hipertensiva. Esto es, rotura de una pequeña arteria dentro del cerebro que sangra dentro del parénquima cerebral, originando una acumulación anormal de sangre o hematoma intracerebral. Este aumento de volumen incrementa la PIC, que es la presión intracraneal. Usted calcula su presión arterial media y resulta de 180 milímetros de mercurio. Preocupado por una PAM tan alta, decide bajarla, indicando una infusión endovenosa de nitroprusiato de sodio, que es una sustancia química con un potente efecto antihipertensivo que reduce la presión arterial al dilatar las arteriolas, pero también dilata las vénulas, originando congestión de sangre en los tejidos. La PAM de la paciente, como resultado del tratamiento, desciende rápidamente a 125 milímetros de mercurio y, más tranquilo, usted se va a almorzar. Cuando vuelve, a la hora, se prepara para hacer una punción lumbar a la paciente, pero nota que se ha agravado. Su cerebro está irreversiblemente muerto. Cae el puntero. Bueno. Entonces, punto 1. Lea atentamente la introducción de la revisión, conceptos básicos sobre la fisiopatología cerebral y la monitorización de la presión. Oh, qué lindo mi perro. De Rodríguez, Bolo y colaboradores. Publicada en la revista Neurología 2015. Y bueno, este volumen. Allí, el autor menciona los términos muerte encefálica, edema cerebral e hipertensión intracraneal, entre otros procesos patológicos. Entonces, bueno, acá subrayé, digamos, la parte de lo más importante, y dice, ubique en el siguiente esquema los términos mencionados por el autor, teniendo como objetivo establecer claramente la relación causa-efecto. Entonces, el próximo esquemita que aparecía era este. Entonces, siguiendo el texto, dice, el común denominador o vía fenal por el que se produce la muerte encefálica es el edema cerebral y su consecuencia directa, la hipertensión intracraneal. Los procesos que tienen como común denominador esta hipertensión intracraneal son traumatismo cráneoencefálico grave, enfermedad vascular cerebral con sus posibles variantes, como pueden ser hematoma intraparenquimatoso, hemorragia subaracnoidea, infartos malignos, y la enfermedad tumoral intracraneal. Entonces, si nosotros tenemos que completar las viñetas y estableciendo una relación causa-efecto, por fuera estarían las causas y el efecto estaría en el centro. Y el próximo efecto después del primero. Entonces, las causas que producían primero hipertensión intracraneal. Enfermedad tumoral cerebral, TEC grave, que es traumatismo encefalocraneano, enfermedad vascular cerebral y el edema. Estas cosas nos llevan, como habíamos dicho, hipertensión intracraneal. La hipertensión intracraneal, a su vez, nos lleva a la muerte encefálica. Vos, Facu, ahí si hay alguna pregunta o algo, avísame, por favor. Bueno, espero que esto no se me corre. ¿Cómo corre este, che? Bueno. Entonces, la muerte cerebral de la paciente es consecuencia de una serie de eventos. Para analizarlos, continúe con la lectura del siguiente párrafo de la revisión. Bueno, entonces dice, consideraciones generales. El cráneo, tras el cierre de las suturas y las fontanelas, se convierte en una estructura inextensible y, por tanto, mantiene un volumen constante independientemente de su contenido. En condiciones normales, este contenido se puede dividir en 3 compartimentos. Según la teoría de Monro-Kelly, el parénquima cerebral abarca el 80% del compartimiento y el líquido cefalorraquídeo de la sangre 10% cada uno. ¿Sí? Y después, cuando aumenta el volumen de alguno de estos, aumenta también la presión en los otros dos. En condiciones normales, estas variaciones se van a compensar de forma aguda a través del desplazamiento del líquido cefalorraquídeo hacia el sistema lumbar. De forma más tardía, existe una disminución del flujo cerebral. Y solo en situaciones crónicas, el parénquima es capaz de deformarse a expensas de perder parte del agua extracelular, incluso neuronas y glía. O sea, lo que va esta última parte, digamos, hace énfasis, digamos, que no se pierde primero las funciones encefálicas, ¿sí? Es lo último que ocurre. Entonces, a partir de la lectura, dibujar un modelo, esquema o dibujo, que muestre las relaciones funcionales entre los 3 compartimentos que conforman el contenido craneal. Piense que al dibujar debe mostrar barreras entre compartimentos y es necesario que el modelo diseñado funcione. Es decir, que muestre qué sustancias se mueven de un lado a otro y cómo lo hacen, incluyendo en el modelo agua, sodio, potasio
hidrogeniones, oxígeno, dióxido, glucosa, proteínas y bilirrubina. Bueno, ya sé que esto, chicos, a lo mejor está al principio es como bastante teórico y leído, pero bueno, no tenía otra manera de hacerlo. Bueno, y a ver. Ah, bueno, bien. Ahí está. Entonces, si nosotros primero... Denme un segundito, chicos, por favor. Bien. Les pido disculpas, gente. Fui a sacar el perro. Bueno, entonces, si tenemos que hacer el modelo, según la teoría de Monroe-Kelly, teníamos los 3 compartimentos, ¿sí? Entonces, en rosa tenemos el parénquima cerebral. En rojo tenemos la sangre y en celeste tenemos el líquido cefalorraquídeo. Bien, las barreras que delimitamos, acá se ven, son 3. Primero tenemos la barrera hematoencefálica. Después, la barrera hematocefalorraquídea. Y después, la conexión, digamos, de aracnoides y senos venosos. Bueno, esto es a manera un poco de repaso de cómo se forman, digamos, las barreras. Primero tenemos la barrera hematoencefálica. Acá vemos, bueno, el hueso, la capa de aracnoides y el espacio subaracnoideo. Oh, perdonen, se me trabó. Bien. Entonces, primero, acá tenemos la arteria. A ver, un segundito, chicos. Perdonen, ¿eh? Muy bien, perdonen, ¿eh? Acá entonces tenemos la arteria y vemos cómo, si hacemos un corte seccional, las capas que tiene. Entonces primero tenemos el lumen, el endotelio, la capa de células musculares, el espacio perivascular, la pía madre y los astrocitos. Así que para que veamos todas, digamos, las capas que están involucradas en esta barrera. Sin embargo, como sabemos, el intercambio se da a nivel capilar. Y acá tenemos 3 capas únicamente. El endotelio, los pericitos y los astrocitos, ¿sí? Los pies de los astrocitos. Obviamente, o sea, para comparar, este es el único órgano que tiene tantas capas, ¿sí? Acá podemos ver un diagrama de las uniones que hay intercelulares en las células endoteliales de los capilares, o sea, de esta zona. Si hacemos un zoom, vemos, esta es la zona apical y esta es la zona vasolateral. En la zona apical tenemos las uniones estrechas, después tenemos las uniones gap y las uniones adherentes. Estas 3 uniones le dan esa característica, digamos, de tener una muy baja permeabilidad. Y acá, bueno, acá se ve en un corte transversal a nivel de las arterias y un corte transversal a nivel de los capilares. Como le había dicho, acá dentro tenemos la luz, el endotelio, las células musculares, los espacios el espacio perivascular y el paravascular. ¿Cuál es la importancia de estos 2 espacios? Como saben, a nivel del sistema nervioso central, no tenemos tejido linfático, ¿sí? O sea, no tenemos drenaje linfático. Por lo cual, el espacio que lo supliría, digamos, sería el espacio perivascular. Entonces, todas las sustancias que tengan que en otra parte del cuerpo la hace el sistema linfático, lo hace este sistema. Entonces, por ejemplo, proteínas, células muertas, se van a ir por las granulaciones, o sea, se van a ir por este espacio, y después van a volver hacia la sangre por las granulaciones aracnoides. Muy bien. Esto ya sé que parece muchísimo, pero bueno, antes de marearnos, vamos a ir parte por parte. La parte de adentro sería el lumen de los capilares. La parte de afuera sería el espacio extracelular.
¿sí? En este caso, el parénquima cerebral, o sea, el área del parénquima cerebral de donde nosotros estemos hablando. Entonces, ¿qué tipo de transporte tenemos a través del endotelio? Tenemos transporte de iones, tenemos transportes activos, tenemos transportes mediados por receptores y transportes mediados por carriers, ¿sí? Entonces, vamos a mencionar las moléculas que nos dijo el ejercicio que curamos. Como por ejemplo, primero vamos a arrancar por la difusión simple. En el caso de los gases como el oxígeno y el dióxido de carbono, acá, y las flechas, perdón, también indican la direccionalidad que abarcan las sustancias. En el caso del oxígeno y el dióxido de carbono, difunden sin ninguna proteína, es decir, difusión simple. Después, cuando nosotros vamos al transporte iónico, tenemos, por ejemplo, canales de potasio, tanto apicales como vasolaterales, intercambiadores sodio-calcio, intercambiadores sodio-hidrogeniones, ¿sí? También los apicales de estos, acá vemos NKCC, y la bomba de sodio TPasa vasolateral. Obviamente, esto después, cuando les pase el power, lo pueden ver mejor, y bueno, no quería detenerme demasiado para no hacerlo tan tedioso. Después, otra de las cosas que pedía eran las proteínas. El tema de las proteínas es un concepto un tanto amplio, ya que hay muchísimas proteínas. Sin embargo, el concepto que nos tiene que quedar es que la albúmina, inmunoglobulinas, no atraviesan la barrera hematoencefálica. Sin embargo, las que sí lo hacen, lo hacen a través de el transporte mediado por interacción con receptores. ¿Qué proteínas lo hacen? Leptina, insulina y transferrin. Y estos son sus 3 receptores. Otra de las moléculas era la glucosa. En el caso de la glucosa lo va a hacer a través de, de los GLUT1. En este caso, bueno, vemos por el grosor de la flecha que el transporte es predominantemente hacia el parénquima cerebral, que como saben es ampliamente dependiente de la glucosa. Después otro transportador de glucosa que ha sido descrito es el SGLT1, pero su rol fisiológico no ha sido totalmente dilucidado. Muy bien. Entonces, esa fue la barrera la hematoencefálica. Ahora vamos con la hematocefalorraquídea. Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, acá, este es cuarto ventrículo, como saben, el líquido cefalorraquídeo se produce mayoritariamente en los plexos coroideos. Los plexos coroideos están tapizados por células, que son las células ependimarias. Y, bien, entonces nosotros acá, por ejemplo, vemos de un modelo murino cómo se ven los plexos coroideos. Dice que son en brote de coliflor, eso también lo pueden encontrar así. Bien, pero si nosotros también hacemos otro zoom, vamos a ver que tiene, bueno, un ribete en cepillo, acá se ve el espacio del cuarto ventrículo, las células, y acá se ven los vasos sanguíneos por donde vienen los nutrientes y demás. Si nosotros hiciéramos un zoom en una de las células, podemos ver los transportadores que hay. En la región apical tenemos el líquido cefalorraquídeo y en esta región tenemos el lado sanguíneo. De vuelta, o sea, todo esto después se los paso, ustedes así corroboran y ven bien qué transportadores, qué canales van. Bueno, y esto es más o menos cómo debería quedarle según lo que yo considero, porque hay que hacer el modelo y hay que hacer como que se mueva, decía. Entonces, una de las cosas que se puede hacer es así, se hace este círculo y después se hace como una flecha que indique una célula de la barrera hematoencefálica y otra célula de la barrera hematocefalorraquídea. Después no me introduje demasiado en la transición, digamos, líquido cefalorraquídeo y sangre, ya que no hay mucho en la bibliografía descrita acerca de esto. O sea, se dice que hay pasaje de proteínas, células muertas y exceso de líquido. Bueno, 3. Recordando conceptos de histología, anatomía y bioquímica, se puede decir que uno de los compartimentos, el parénquima cerebral, está formado por neuronas y células gliales, que utilizan glucosa y oxígeno para su metabolismo de tipo aeróbico, obteniéndola desde la sangre. Teniendo esto en cuenta, imagine dos situaciones en las que se pueda producir hipoxia cerebral y analice qué signos
y o síntomas tendrá la persona afectada en cada situación que usted plantea y estipule qué se afecta en cada situación, la oferta o la demanda de oxígeno. Bueno, en la situación 1 tenemos, por ejemplo, una isquemia cerebral. Los signos y síntomas van a depender, obviamente, del sitio de afectación arterial y pueden ser como, por ejemplo, un déficit focal, como puede ser una hemiparesia, que esto se llama debilidad de un hemicuerpo. Y en este caso se va a afectar la oferta. La situación número 2 sería, por ejemplo, un tumor, ¿sí? Un tumor cerebral, en los cuales los signos y síntomas, de nuevo, dependerían de la localización, si es frontales, temporales, etc. Es bastante amplio, así que no quise andar en eso. Y en este caso se afectaría la demanda. Ahí está. Bueno. El recuadro del apunte de homeostasis celular y el modelo adjunto proveen valiosa información acerca de las consecuencias de la hipoxia cerebral. A partir de su análisis, redacte una síntesis de las consecuencias funcionales para las neuronas si se produce una caída de oxígeno y tenga en cuenta redactarlo siguiendo una secuencia, mencionar dónde se produce la disminución de oxígeno y quién funcionaría como sensor de oxígeno. Ahí está. Entonces, primero acá saqué 2 definiciones acerca de la asignatura para que podamos entender bien qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, analizar es destacar los elementos básicos de una unidad de información que implica descomponer en partes un todo. Y sintetizar es reducir la información disponible en un sumario que recoja las principales ideas o conceptos clave. Implica un razonamiento de la información y organización de la misma. Sin embargo, este ejercicio lo que a nosotros nos pedía era solamente redactar la síntesis. El análisis lo tenemos que hacer nosotros, a nivel personal, digamos. No es que tiene que estar plasmado en el cuadro. Entonces, esta es la síntesis que yo armé. Ante la caída de oxígeno a nivel vascular, es decir, donde se produce la disminución de oxígeno, y por lo tanto neuronal, se produce una serie de procesos neuronales, para la redundancia. Primariamente, se desencadenan 2 subprocesos simultáneos. Por un lado, se va a producir menos ATP, por la menor disponibilidad de oxígeno en la mitocondria, que actuaría como el sensor, con lo que fallan los transportes dependientes del mismo, es decir, del ATP, como puede ser la bomba de sodio-potasio de ATPase. Esto nos va a llevar a una acumulación de potasio, que despolariza la célula y provoca una entrada de sodio, calcio y agua, generando un edema celular. Por otro lado, la isquemia produce un metabolismo anaerobio con caída del pH, lo que va a desplazar el calcio de las proteínas hacia el citosol. Secundariamente, el incremento de calcio generará la muerte celular por una de 2 vías, dependiendo del contexto en donde se encuentran dichas neuronas. En contexto de núcleo de infarto, sufre una necrosis por activación de enzimas catabólicas, produciendo ruptura celular. En la periferia o área de penumbra isquémica, el calcio desencadena la liberación de citocromo C y otras proteínas, las cuales forman el apoptosoma y activan la caspasa, generando fragmentación del ADN. Y este proceso tiene la ventaja que no genera volcado de contenido intracelular al extracelular. Una de las cosas que mencionaba ese texto era la morfología que adquirían las células en un proceso tanto de necrosis como de apoptosis. Sin embargo, si vemos bien el inciso, dice consecuencias funcionales, únicamente funcionales. No nos pide descripción morfológica de las neuronas. Bien. Bueno, esta era un esquemita que quise poner como para que podamos entender bien qué es el área del infarto y el área de la penumbra. El área del infarto suele ser el sitio más próximo al lugar de oclusión y el área de la penumbra el sitio más distal. El objetivo terapéutico es sobre el área de penumbra, ya que el área del infarto, por lo general, ya son células que, como bien dice el texto, ya están necrosadas y no tienen posibilidad de ser recuperadas. Bueno, 5. Con ayuda de la siguiente tabla, que muestra las características diferenciales de la circulación cerebral, completar el cuadro adjunto que resume parámetros comunes a la circulación cerebral, cardíaca y renal. Muy bien. Bueno,
Entonces, si nosotros, esta es la tabla que estaba ahí abajo. Entonces vamos órgano por órgano, cerebro, ¿sí? Corazón y riñones. Bueno, acá están los valores. Bueno, entonces dice, con los datos extraídos, comparar la circulación cerebral con la cardíaca y renal, ordenando los 3 órganos mencionados de mayor a menor para cada parámetro. Aplique todos los conceptos aprendidos del cuatrimestre pasado. Entonces, tejidos con mayor fracción de volumen minuto cardíaco, riñones, cerebro y corazón, ¿sí? Siguiendo este orden, con mayor consumo, cerebro, corazón y riñones, con mayor extracción. Esto lo hacemos a través de la diferencia arteriovenosa, es decir, se mide la cantidad de oxígeno que hay en la arteria y la cantidad de oxígeno que hay en la vena tras, o sea, interpuesto del órgano, digamos, ¿no? Y tejido con mayor resistencia, corazón, cerebro y riñones. ¿Qué conclusión puede expresar y por qué se dan estas diferencias? Muy bien. Hay muchas causas, sin embargo me quise centrar en algunas nomás como para que entendamos algunos puntos. Sin embargo, se puede ahondar sobre esto. Bueno, el cerebro tiene una tasa metabólica alta, por lo cual requiere un flujo alto y continuo. Esto lo hace a través de la autorregulación y a través del reflejo vasoreceptor. Después el riñón tiene células especializadas con un alto gasto metabólico. Son pocas, sin embargo, y requieren un flujo bajo para mantenerse viable. La perfusión renal, de todos modos, lleva el 25% del gasto cardíaco. Pero esto es así, ya que los mismos filtran la sangre para mantener un ambiente químico estable. Entonces, la alta fracción del gasto cardíaco que tienen los riñones es más por una cuestión funcional que per se de las células. Y el último, el tono simpático renal es bajo, por lo cual hay un flujo en reposo con baja resistencia vascular, como podemos ver acá en los números de resistencia a nivel renal. Bien, lea atentamente el siguiente texto, flujo sanguíneo cerebral, y establezca la relación entre FSC y PAM con una fórmula matemática. Bueno, en este caso, seguramente ya leyeron el texto, así que no lo voy a leer. La fórmula matemática que les debe haber quedado es flujo sanguíneo cerebral igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal sobre la resistencia vascular cerebral. ¿Sí? Entonces, si recuerdan, la presión arterial media se calcula como presión diastólica arterial más la presión de pulso dividido 3. Acá volvemos a la fórmula. Bueno, entonces dice que ubiquemos estos parámetros, flujo sanguíneo cerebral y presión arterial media, como variables en el gráfico de coordenadas, agregando los valores numéricos y unidades de cada eje. Entonces, si nosotros tenemos que agregar los valores y las unidades, vemos en el eje Y tenemos flujo sanguíneo cerebral, que son mililitros minutos cada 100 gramos de tejido. Y podemos ver en 20, 50 y en 80. El valor, digamos, en meseta, tiene que corresponder a 50 mililitros. Y en el eje de X tenemos la presión arterial media en milímetros de mercurio. Empieza esta meseta a los 60, empieza a subir más o menos a los 60, en 80 ya se mantiene, 140 también, y entre 60 y 140 es el límite normal, ¿sí? O sea, de una persona normal. Entonces, bien, eso todavía no lo miren. Bueno, el gráfico de coordenadas representa la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Recuerda este concepto importante de las actividades del cuatrimestre pasado. ¿Qué ocurre con la resistencia vascular en cada tramo de la curva? Entonces, a valores de PAM baja, ¿sí?, la resistencia disminuye. Mientras que cuando aumenta la PAM, la resistencia aumenta. ¿Sí? ¿Cómo se generan estos cambios y qué factores participan de estos cambios? Esto tampoco lo quise escribir demasiado, ya que hay muchos factores, ¿sí? Tenemos el Share estrés, tenemos regulación endotelial por secreción de endotelinas, tenemos secreción de óxido nítrico, metabólico, ¿sí? Y bueno, y acá dice, completen el mismo gráfico con una curva en línea punteada, tiene que ser punteada,
la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral en la paciente del caso, que tiene una hipertensión arterial crónica, y explique por qué lo grafica de esa forma. La verdad, gente, que esto yo no lo he podido encontrar por qué se da así, digamos. Sin embargo, después lo puedo seguir buscando y se lo adjunto en Facebook. O bueno, o si alguien lo quiere aportar, al final de la clase, con todo gusto. Bueno, entonces, punto número 7. Relea el ítem 1 y 2, ¿sí? Que son los del principio. Y bueno, y ahora usted está en condiciones de relacionar la presión de perfusión cerebral con la presión intracraneal. Calcule la PPC de su paciente antes y después de su intervención, teniendo en cuenta que su paciente tiene una PIC de 40 milímetros de mercurio durante todo el proceso. Entonces, acá está la fórmula de PPC, y antes de pasar a los valores, ¿cómo la definimos? Como la presión necesaria para perfundir el tejido nervioso para un buen funcionamiento metabólico. Bien. Para poder interpretar los resultados necesita conocer los valores normales de PPC y de PIC del adulto. Valor normal de PIC en el adulto son de 7 a 15 milímetros de mercurio. Y se define hipertensión cuando la PIC es mayor a 20. Esto es importante, ¿sí? Así que esto prestemos la atención. Y valor seguro de la PPC en el adulto es 60 a 70 milímetros de mercurio, con una PIC menor a 20 milímetros de mercurio, ¿sí? Y una PPC menor a 50 implica una disminución severa del flujo sanguíneo cerebral. De vuelta, recuerden esto, que tiene que ser con una PIC menor a 20 milímetros de mercurio. Entonces, la PPC de la paciente luego del tratamiento con nitroprusiato, ¿aumenta, disminuye o no cambia? Obviamente disminuye, como podemos ver acá en las fórmulas que nosotros hicimos, ¿sí? Pasa de 140 a 85. Entonces, para comprender el significado de los valores obtenidos, corrobore su interpretación con la curva de autorregulación para una HTA del gráfico de coordenadas del punto anterior y escriba una conclusión. Entonces, en el caso de esta paciente, a ver que si lo tengo por aquí. Ah, no, él lo había sacado. Un segundito. Bien. En el caso de esta paciente, si bien estamos en una PAM de 120 milímetros de mercurio, y tenemos a su vez una PPC de 85, debemos tener en cuenta que tiene una PIC de 40 milímetros de mercurio, la cual condiciona el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, por ejemplo, volviendo acá, nosotros estuviéramos más o menos acá, 120 aproximadamente, estamos en un buen flujo, ¿sí? Lo que cambia, y también tenemos una buena PPC, porque está en este rango. ¿Cuál es el problema? Que hay un aumento de la presión intracraneal, que como sabemos, disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Y ahora lo vamos a ver. Bueno, bien, esto es un gráfico, nomás no tienen por qué saberlo, un esquema de cómo vamos a medir nosotros la presión intracraneal. ¿Sí? En el caso, acá hay varias maneras, una de ellas es a través de un catéter intraventricular, ¿sí? Entonces acá seguimos acá, y acá vemos la presión en milímetros de mercurio, ¿sí? Porque nosotros todos los otros valores los podemos sacar. La PAM lo podemos sacar con la presión arterial, y la PIC lo sacamos de esta manera. Obviamente esto es un procedimiento que se realiza en terapia intensiva, no lo vamos a hacer nosotros, no es un procedimiento simple. Bueno, los valores normales de estos parámetros varían con la edad. Hipotetice un valor en niños, que bueno, los niños tienen presiones de 3 a 7, y ancianos, los ancianos tienen valores de PIC de entre 7 a 14 milímetros de mercurio. O sea, por una búsqueda que yo hice, tienen la misma que los adultos. Bueno, justifique desde la fisiología su elección antes de verificar los valores en la bibliografía. Justificación: la masa encefálica de los niños es menor que la de los adultos, por lo tanto tendrían menor producción del ESR, lo que explicaría una menor presión. Bien, y acá esto es una cita, un recorte que hice del tratamiento. Obviamente esto no lo tienen que saber, sino para que entendamos qué es lo que le pasa a la paciente desde la fisiología. Entonces,
El objetivo del manejo del paciente con hipertensión, edema cerebral, es asegurar una PIC inferior a 20 y una PPC por encima de los 60. Por debajo de 60 aumentan los fenómenos isquémicos y por encima del edema cerebral. Entonces tenemos una PIC elevada y una PPC aumentada. Bueno, entonces, ejercicio número 7. El edema cerebral es el aumento del volumen del parénquima cerebral. Las causas son diversas, pero las más frecuentes las podemos clasificar en citotóxicas, que es por falla de la bomba, o vasogénicas, que es por disrupción o cambio de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Completa el esquema con los conceptos adquiridos. Entonces nosotros partimos de una disminución de la PPC. Esta disminución de la PPC nos condiciona una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Esta disminución del flujo sanguíneo nos lleva a una hipoxia celular, que esta hipoxia celular nos lleva al edema cerebral por lo que explicamos en el punto número 2, ¿sí? Por disfunción de la bomba, etc. Muy bien. Entonces vuelvo a revisar el esquema del ítem 1 y ahora complételo con la nueva información para seguir construyendo una red conceptual. Incorpora a la red una flecha que indique una retroalimentación entre dos bloques. ¿Qué conceptos relaciona? ¿Es positiva o negativa? ¿Y por qué? Muy bien. Entonces nosotros agregamos lo que pusimos en el punto 1, hipertensión intracraneal y muerte encefálica. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos que agregar la flecha que indique la retroalimentación. ¿Cuáles son los bloques? Hipertensión intracraneal y edema. Y sería en este caso positiva. ¿Por qué? Acá está en inglés, traduzco. Dice, un aumento en la presión intracraneal puede impedir el flujo sanguíneo y causar isquemia. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que el edema es de base isquémica. Entonces, si nosotros tenemos que el edema nos lleva a la hipertensión va a impedir el flujo sanguíneo, por lo tanto tenemos más isquemia, más edema, hipertensión y así. Entonces, nosotros tenemos que agregar lo que ha elaborado respecto a la PPC. Entonces, disminución de la PPC nos lleva a una disminución del flujo sanguíneo cerebral, lo que esto nos lleva a una hipoxia celular, y esto nos da el edema efectivamente, por los mecanismos que ya charlamos. Bueno, último punto. El último compartimento que compone los lógicos del líquido cefalorraquídeo que espera encontrar en su paciente antes del tratamiento con nitroprusiato. Seleccione mayor, menor o igual que el menor. Esto acá me parece que es el práctico del otro año en el cual sí tenía una tabla que teníamos que poner esto. Bueno, ¿cambia en la paciente este proceso de formación de líquido cefalorraquídeo? ¿Y por qué? Bueno, el líquido cefalorraquídeo es producido principalmente por los plexos coroideos a un ritmo de 0,3 mililitros minuto. Y esta producción se ve alterada en diversas circunstancias, como son la inflamación de las vellosidades aracnoideas o el propio incremento de la PIC, que son situaciones de edema cerebral difuso o presencia de masas intracraneales como hemorragia o tumores. En nuestro caso, sería un hematoma intraparenquimatoso. ¿Hubiera realizado usted la punción lumbar para confirmar su hipótesis? ¿Por qué? No, la realización de una punción lumbar en contexto de hipertensión intracraniana puede desencadenar herniación de estructuras cerebrales. Como saben, tenemos distintos tipos de herniaciones, como pueden ser transtentoriales, amigdalinas, uncales, etc. La paciente, antes de llegar a la guardia, ¿qué síntomas habrá tenido? ¿Qué habrán notado sus familiares? Y con la alteración de qué parámetros de los estudiados estarán relacionados. Los síntomas van a estar asociados al territorio comprometido, ¿sí? Al territorio vascular comprometido ya van a ver en ACV qué cuadros clínicos pueden aparecer. Pero como por ejemplo, la hemiparesia y la hemihipoestesia. También puede haber cefalea, disminución de la conciencia y probablemente vómitos. Estos síntomas se solapan entre la ACV y la hipertensión intracraneana. Para finalizar, ¿qué reflexión puede hacer acerca de su conducta terapéutica y qué otra decisión podría haber tomado para evitar la muerte cerebral de la paciente? Estuvo errónea porque al bajar la PAM y no la PIC, se comprometió el flujo sanguíneo del paciente, llevando a la muerte cerebral. Acá, de vuelta les pongo una cita en la cual esto es del tratamiento, de vuelta no lo tienen que saber, pero es como para que nos cierre qué se tuvo que haber hecho.
disminuir el edema cerebral. Esto, bueno, tenemos que monitorizar la PIC a través de un drenaje ventricular externo, eso no es importante. Y la osmoterapia, que esto sí a lo mejor es lo que tiene un concepto fisiológico para que nos llevemos, que puede ser con manitol al 20% o con suero salino hipertónico, 3, 7,2, etc. ¿Cuál sería la función de estas sustancias? Justamente generar un medio hipertónico. Por lo tanto, en el paso de estas sustancias por la circulación cerebral, las células que están edematizadas van a perder líquido por un mecanismo de ósmosis. Y eso sería todo. Bien. A ver, chicos. Ahí está. Bien, gente. ¿Tienen alguna duda? Algo que... Bueno, bien, gente, me alegro que les haya servido, ¿eh? En serio, bueno, sí, les gustó. Al principio arranqué medio nervioso, pero bueno, después agarré. Bien, este Power, chicos, yo lo voy a subir, así que si quieren se los mando. Disculpen si tal vez se tornó un tanto teórico, pero bueno, a mí me gusta a lo mejor que lo charlemos entre todos, pero me parece que iba a ser medio lío si lo hacíamos de esa manera. Pero bueno, espero que les haya servido y bueno, cualquier cosa me mandan la duda, a mí, a cualquiera de los chicos. Sí, y bueno, y parece que sirve más ir haciendo la guía. Bien, claro, eso como dice Facu, a lo mejor es lo más importante. La parte más de presentaciones clínicas y eso está interesante porque lo correlaciona a lo mejor las vías neurales con las alteraciones, pero bueno, eso es lo que dice Facu, que es lo que más hay que llevarse. Entonces quedó claro más o menos cuál fue el mecanismo, digamos, qué fue lo que pasó con este paciente. Bien, bien. Bueno, gente, no sé si quieren que charlemos algún punto, algo importante, que les haya generado duda, que quieran charlar, algo que hayan anotado y tengan duda. Bueno, vos no sé, Facu, sí. Sí, están. Te espero, seguro estás escribiendo la pregunta. No, está bien, está bien. Te esperamos, te esperamos. Si querés, te habilitamos para hablar. No sé qué te queda más Dale, cómodo a vos. dale, Facu, hagamos eso, Facu, a ver. ¿Vos podés hacerlo? Así el que tiene alguna duda lo charlamos, ya está. A ver. Nati, a ver, espérame que. Pero a ver, vos, Facu, ¿pudiste poner eso lo de. A ver. Ahí está. A ver, hablen, chicos, el que quiera hablar. Yo, buenas.
En la guía, viste que en el punto ese que estaba el cuadro con los distintos parámetros que tenía cerebro, corazón, riñón, y que era lo que pedía el ejercicio, que tenía flujo Sí. sanguíneo. Hay uno de los parámetros que es resistencia, y se divide en absoluta y por kilo. Claro, por kilo. Entonces ahí me di cuenta que el cerebro, por ejemplo, tiene menor resistencia absoluta que el corazón, Y más pero por tiene kilo. mayor resistencia por kilo que el corazón. Entonces, cuando más abajo decía cuál tiene mayor resistencia, no sé cuál elegí el corazón por lógica, pero... Sí, no, excelente pregunta. De hecho, yo también tuve dudas con lo de el consumo de oxígeno, porque si nosotros, por ejemplo, nos fijamos por mililitro minuto, es mayor en el cerebro, pero por gramos es mayor el corazón. Esa es una de las preguntas que le quería hacer a Celi antes de empezar la clase. Pero bueno, te la averiguo, Stan, y te la mando. Dale, por favor. Y Nati, el gráfico redondo del principio donde están todos los transportadores, ¿en dónde lo puedo encontrar? Yo se los mando. Ahora en Facebook, si quieren, les subo el power, las imágenes. Ahora charlamos. No, de nada, de nada. Agus, Sí, Belu. quería acotar ahí en lo del peso que preguntaban recién, siempre para ver la resistencia y la perfusión, el consumo, todo se tiene que hacer por gramo de peso, porque es, bien, por digamos, gramo. una forma que tenés para poder comparar cada uno de los órganos, porque si haces por la masa total es imposible comparar. Entonces te pones esa medida por 100 gramos de peso para poder ver. Entonces siempre no hay que ver la absoluta, sino la de por gramo de peso. Bien. Eso, chicos, es importante porque, bueno, yo a lo mejor es alguna de las cosas que tuve media floja ahí. No, estuvo tremenda la clase. No, pero hay algunas cosas que es imposible encontrar, no sé de dónde. Sí, no, es imposible. Por eso... Pero bueno. Bien. Bien, bueno. Sí, regulación neuroendocrina vemos el miércoles y yo proponía empezar a las 17 porque la guía tiene como 18 puntos.